capítulo 1 de 1 Corintios, verso 10. Sin duda que es un versículo que habla de un tema muy antiguo, pero muy necesario en la iglesia de hoy, que es la unidad. Y sin duda que como pasaba en la iglesia de Corinto, las rivalidades y los pleitos han existido siempre en la iglesia, tristemente, desde el Nuevo Testamento. Y los corintios no fueron la excepción. Es más, leíamos con los hermanos también que ellos habían sido enriquecidos en gran manera, en toda palabra y toda ciencia, dice en uno de los versículos que preceden el verso 10. Aún así eran carnales. Y esto se transmitía también en la vida de la iglesia. Y sienta las bases para un principio universal, de que el hombre por naturaleza es pecador. Y su ego se encuentra en el centro. El incrédulo maneja su vida por los caminos que él desea. Y muchas veces, tristemente, en la iglesia también pasa lo mismo. Y cuando hermanos en la iglesia hacen su propia voluntad, no solo quedan afectados en su relación con la cabeza, que es Cristo, sino también que queda afectada su relación también con los otros miembros de la iglesia. Santiago 4, versos 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El problema no está afuera, está dentro nuestro. Y a partir de allí se manifiesta afuera. Y tristemente los pleitos no solo desaniman y debilitan a la iglesia, sino que deshonran tristemente el nombre de Cristo. La oración del Señor en San Juan 17, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, queda completamente desvirtuado. Y también el efecto sobre el mundo incrédulo. Para que el mundo crea, dice, termina el versículo, como una consecuencia de la unidad de la iglesia, ha de producir un impacto en aquellos que lo observan. Esto lo vemos, y no lo vamos a mencionar, en Hechos 2, 46 y 47, la experiencia de la primitiva iglesia. Perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo trató Pablo este problema allí en Corinto? En primer lugar, el versículo dice: os ruego. Esta palabra significa el ayudador. Está referida en muchos pasajes de la Escritura, como en San Juan 14, 16, al Espíritu Santo. Cuando el Señor dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Es alguien que se va a poner del lado de la persona, al lado de ella, para ayudarlo. Y eso es lo que quería hacer Pablo con Corinto. Quería ayudar a los hermanos a poder salir de esta situación de pleitos y contiendas. Alguien puesto a nuestro lado para ayudar. Pablo, luego de establecer su autoridad apostólica en el verso 1, ahora se acerca a ellos diciéndole: os ruego, hermanos, poniéndose al lado de ellos, queriéndolos acompañar en el regreso a la comunión plena, sin minimizar la seriedad de la situación. Trata de suavizar la amonestación que va a dirigirles. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, cuando decimos el nombre, esto implica todo lo que el Señor es en su carácter y en su voluntad. Como el Señor pidió que oraran allí en el Evangelio según San Mateo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando se nombra a Cristo, de hecho se entiende que la voluntad de Dios está hecha. Versículo Mateo 18, 20, tan mencionado, porque donde están dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. No es un cheque en blanco para la iglesia.
la presencia del Señor ha de estar asegurada en una reunión donde los hermanos se reúnan sometidos a su voluntad y sin ningún interés egoísta de parte de ninguno. Muchas veces la mencionamos y está bien, es palabra de Dios, pero tenemos que estar en las condiciones adecuadas para que la presencia de Dios esté allí. Si no, el Señor puede estar muy lejos, aún que nosotros lo estemos mencionando. Aquí el énfasis de este versículo es la unidad de la iglesia local, la iglesia corintia. No la iglesia mística, no la iglesia nacional, no la iglesia denominacional, es la iglesia local a la cual Pablo insta la unidad. Y quiero gastar el resto de mi tiempo en esta frase. ¿Qué es lo que les ruega Pablo? Dice la Escritura que habléis todos una misma cosa. Qué desafío, ¿no? No hay unidad posible si esto no se cumple. Literalmente significa que todos hablen lo mismo. Más sencillo que esto, más claro que esto, más enfático que esto no podía ser Pablo. Hay pocas cosas que afectan tanto a la iglesia como el hecho de que cada hermano tenga sus propias ideas e interpretaciones acerca de la fe. Esto es confusión. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué nos enseña la Torre de Babel? Querían elevarla y era la gloria del hombre, ¿no es cierto? Y Dios los confundió, a tal punto que no se entendían entre ellos. Esto pasa en la iglesia, cuando no se habla lo mismo. Quizás alguno de ustedes se pregunte cómo se hace para hablar lo mismo. 1 Pedro, versículo que mencionamos con los hermanos en la clase, capítulo 4, verso 11, dice: si alguno habla, está hablando de todos hablen la misma cosa, hable conforme a las palabras de Dios. La iglesia no es un lugar donde cada uno vierte sus opiniones porque piensa así o porque alguna vez fue enseñado así. Si no hay palabra de Dios, mejor callarnos. Mejor es el silencio que una frase basada en la ignorancia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y Dios, porque ama a su iglesia, quiere una iglesia saludable y eficaz. Y no hay iglesia de ese tipo sin unidad doctrinal. A veces hay temor, ¿no es cierto? Uno dice, no, si le digo la verdad, el hermano, bueno, ese hermano tendrá otros pensamientos y tendrá que buscar otro lugar. ¿A quién vamos a ser fieles nosotros? Una pregunta. A veces dudamos, ¿no es cierto? A veces pesan más los hermanos que Dios. ¿Y qué pasa eso? Retrasa la unidad. La iglesia necesita una unidad doctrinal e identificarse con una declaración doctrinal. Y todos tenemos que pasar por allí. La palabra de Dios es autoritativa en la iglesia. Si no, no hay iglesia. La iglesia, según 1 Timoteo 2:15, es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Se entiende lo que dice el versículo? Columna y baluarte de la verdad. Por eso tenemos que ver esta situación actual, no solo de las iglesias, que sabemos y conocemos y escuchamos muchas cosas muy extrañas, sino de nuestra iglesia. ¿Queremos seguir al Señor? Tenemos que seguir la verdad. Y no es que la unidad doctrinal es sobre cualquier base.
seguramente deben conocer, Efesios 2:20. ¿Cuál es la base de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Cuál es la orientación que Dios nos da? Verso 2:20, capítulo 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿En qué está edificada la iglesia de Tigre? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Tigre? ¿Lo que piensa algún otro hermano o Dios? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? El apóstol Pablo en Colosenses 1:10 dice sencillamente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y si hay algo que le agrada a nuestro Dios, es la obediencia. No hay nada que le agrade más. Y nosotros tenemos que determinar si queremos agradar a Dios, si estamos dispuestos a pagar el precio. De lo contrario, la iglesia no tiene futuro. Si la iglesia no tiene una doctrina sana y la defiende, la iglesia no tiene futuro. Es como, yo siempre lo digo, es como un cuerpo sin esqueleto, algo sin forma. ¿Se imaginan un cuerpo andando sin los huesos ustedes? Sería muy gracioso. Así la iglesia. El sostén del cuerpo es la doctrina. Y en esto no hay opciones. No es a ver lo que me parece a mí o lo que siempre hice. ¿Cómo hacemos para nosotros ponernos de acuerdo? Porque eso es lo que le decía a los corintios. Hermanos, pónganse de acuerdo, hablen lo mismo. ¿Cuál es el camino? Vamos a Efesios 4, y creo que no tengo más tiempo que esto. Allí a partir del verso 14 dice que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben lo que es algo fluctuante ustedes? Que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es inestable, no tiene consistencia. Pablo no quería eso para estos hermanos. Y por eso dice, verso 15, como contrapartida, dice, ¿cómo podemos tener unidad doctrinal? Dice, antes, siguiendo la verdad en amor. Y termino con esto. La iglesia va a tener unidad doctrinal si tiene un liderazgo piadoso y unido. Si no hay un liderazgo piadoso y unido, la iglesia no tiene futuro. Un liderazgo que baje al resto de los hermanos el pensamiento de Dios y las iniciativas que tenga que tener la iglesia para su eficacia y su crecimiento. Entonces, yo cada jueves le pido a los hermanos que oren por la unidad, que oren por un liderazgo unido, de acuerdo con la doctrina que los apóstoles nos dejaron. Y a partir de allí la iglesia tiene todo el futuro. De lo contrario, va a ser como Israel en el desierto. Das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca empieza. La exhortación de Pablo es clara. En las enseñanzas claras de las Escrituras no puede haber opiniones diferentes. Hay una doctrina fundamental que tiene que ser enseñada y defendida. ¿Y saben qué? En Judas 3, allí Judas exhorta a los hermanos que contiendan ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Y saben qué significa eso? Contender hasta la agonía.
contender intensamente, defender, es un combate. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No podemos conformarnos con menos si es que amamos, como decimos al Señor Jesús, siguiendo la verdad en amor. Los hermanos que están al frente de la iglesia se tienen que reunir para ponerse de acuerdo con Dios, no entre ellos, ponerse de acuerdo con Dios. Tenemos una hermosa palabra, muy clara, que Dios espera que la sigamos. Y Él nos promete su bendición. Bueno, hermanos, voy a hacer un día medio extraño. Pero el programa de la iglesia tiene que seguir. Y la exhortación de Pablo sigue siendo la misma. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos lo mismo. Esto es una búsqueda, pero se tiene que iniciar ya. No puede seguir dejada para el futuro. Depende de la iglesia de eso. Y el testimonio de Dios en ti. Ni más ni menos. Que el Señor bendiga su palabra.